todos y sean bienvenidos a su canal Tech Review. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un revisado o reseña de cuál es mejor, Android o iOS, o el mismo iPhone, que es exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta que voy a partir desde mi punto de vista un usuario promedio que usa iOS y Android al mismo tiempo. Las primeras características, y la primera que yo le doy un punto a favor a iOS, es el tema del minimalismo, de las adaptaciones. Por ejemplo, algo tan simple como usar Twitter o usar ciertas cosas, el sistema está más adaptado como que al sistema minimalista y ese tipo de cosas que está dentro del sistema. Por ejemplo, algo tan simple como esas animaciones que está detrás. Por ejemplo, estoy en el fondo de pantalla y aquí encontramos las aplicaciones, el blur, ese tipo de cosas que en Android lo podríamos encontrar si cambiamos los temas, que más adelante hablaremos de eso. Pero aquí viene por default y hace que el sistema sea como que más bello, por así decirlo. Otro punto que yo le voy a favor a Android es el tema del minimalismo. Sí, del minimalismo no, de las modificaciones que podríamos encontrar en el sistema. Aquí encontramos en Play Store temas y podríamos cambiar nuestro dispositivo. Y de manera nativa, en ese pixel, por ejemplo, yo voy a cambiar de fondo. Voy a cambiar el fondo, Wallpaper Change, y voy a poner ese color. Eso viene nativo en Android. ¿Qué quiere decir esto? Ese fondo, las configuraciones se van a adaptar al sistema. Se van a adaptar, por ejemplo, voy a cambiar y vieron cómo se cambiaron las cosas. Miren cómo aparece esto aquí. Como que tu fondo se vuelve el centro de atención con respecto a las configuraciones, a los ajustes, o sea, el color de ciertas cosas. Por ejemplo, ahora está azul. Vamos a cambiarlo. Aún no. Vamos a cambiar este de aquí a este verde. Vamos a cambiarlo. El punto de eso es mostrar todo lo que podríamos encontrar en cada dispositivo. Como que vemos que ya cambió esto. Son esas cosas minúsculas que hacen que el sistema, en teoría, sea un poquito mejor. Como podemos ver, y lo tenemos aquí. Sí, ya tenemos esto en cambio. ¿Qué otras cosas a mí me gusta de iOS? Es el tema, en los iPhones más recientes, el iPhone X hacia arriba, es el tema del Face ID. El reconocimiento facial. Es como que esa integración a las notificaciones, a las contraseñas, por ejemplo, si tenemos la aplicación del banco, ese tipo de cosas así. En Android hay algo semejante, pero no es lo mismo. Aquí podríamos adecuar nuestra huella a ciertas cosas, pero no con la misma versatilidad que encontramos aquí. En eso iOS como que tiene un poco el sistema, el camino con un paso adelantado. Por otro lado, el tema de las aplicaciones. En Android encontramos más aplicaciones. Pero ¿qué pasa en iOS con las aplicaciones? Tenemos menos aplicaciones, pero las aplicaciones, las funciones nuevas son aplicadas al sistema, a ese sistema como prioridad. Pero ¿por qué pasa eso? Por una desventaja que tiene Android. ¿Por qué digo eso? En Android, la variabilidad que tenemos, que te podemos encontrar un teléfono de gama media con una pantalla gigante, o un teléfono de gama alta con pantalla pequeña, o viceversa, las diferentes configuraciones, por ejemplo, de procesador, memoria RAM, batería, pantalla, eso hace que Android sea más asequible y tenga un público más amplio. Pero a esto lo hace que sea más inestable. Por otro lado, aquí en iOS tenemos una estandarización, como que quizás está el iPhone X 11, 12, 13, 14 dentro de actualizaciones. Es más fácil modificar una aplicación para cada versión o generación de este iPhone, teniendo en cuenta que por ejemplo está el iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, y cada generación con su variación distinta. Es más fácil modificar aplicaciones para esto. Ya en Android es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones de Android. Hasta una misma marca puede tener muchas variaciones de diferentes teléfonos. ¿Qué otra cosa? Yo veo que en iOS está un poquito mal.
es el tema de la conectividad con la transferencia de archivos. Aquí en Android o cualquier dispositivo, ya sea una cámara, una grabadora de audio, podemos conectarla y pasar las cosas a Windows. Aquí no. Aquí en Windows tenemos algo que se llama iTunes, pero iTunes para los iPhones sirve para restablecer, para crear copias de seguridad, para respaldar esos datos. ¿Y qué pasa con esto? Los iPhones están creados necesariamente para estar dentro de su ecosistema. No es como que vas a conectar un teléfono cualquiera a la computadora y vas a poder acceder a todo ello. No. El sistema de iPhone está adecuado al ecosistema o muy arraigado a que el usuario esté da un conocimiento más amplio sobre lo que hace, teniendo en cuenta las diferentes condiciones que encontramos. También vuelvo y recalco el tema de las aplicaciones. En iOS el sistema es un poquito más seguro con respecto a las aplicaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que están en iOS están verificadas, le brindan esa seguridad al usuario de que todo lo que descargues aquí no va a tener ningún tipo de virus. Por otro lado, en Android, sí, tenemos la Play Store verifica, pero están los APK. Vuelvo y recalco, lo que es una ventaja para Android es una desventaja también para sí solo. ¿Por qué? Porque instalando aplicaciones desde fuera de la Play Store, pueda que instalemos cualquier cosa que no sea segura. Y eso puede corromper el sistema. Teniendo en cuenta que hay muchas formas de asegurarlo, pero eso también lo puede corromper. También eso va a depender del usuario, de las aplicaciones que instale y otras cosas más. ¿Qué otro punto me encuentro que en iOS es un poquito mejor? Es el tema de las actualizaciones. En iOS le dan de 6 a 7 años. En Android, la única compañía que da 4 años de actualizaciones se llama QQ. En los Pixels. Luego de ahí no vas a encontrar más nada. Sí, y algo que se me está casi escapando es el tema de la seguridad facial o reconocimiento facial. Hay muchos teléfonos que cuentan con esto, pero no es una estandarización de Android tenerlo. Debería, sí, para que el sistema sea más seguro. Porque la mayoría de teléfonos Android o tienen sensor de huella debajo de la pantalla o tienen un sensor de huellas parecido a este. Y muy pocos tienen seguridad facial o reconocimiento facial que sea bueno, que sea tan bueno como es el Face ID. Aunque suene un tanto como que fanboy, hay que ser reales, aquí es mejor. Un punto que yo encuentro que es malo es el tema del cargador. En Android estamos acostumbrados a que, por ejemplo, nuestra cámara quizá tenga conexión tipo C, alguna grabadora de audio, nuestra computadora, los audífonos, cualquier cosa que sea un poquito más actualizado, pueda que tenga cargador tipo C. En Android, en iOS, las computadoras, las MacBooks, muchas iPads de última generación cuentan con ello. El iPhone 14 no lo tiene. Y tener esa estandarización de que muchas cosas que están a tu alrededor tengan el mismo conector para cargar, eso hace bastante bien. Por ejemplo, yo con mi cargador en mi computadora cargo los audífonos, que por ejemplo son tipo C, el mismo teléfono y la computadora. Eso hace que con un cargador, el mismo de la computadora, pueda que funcione todo esto. Porque ese cargador es inteligente. Y eso va a ser bastante bueno, pero eso es un punto débil. Y otro punto es el puerto Lightning. El puerto Lightning no es tan bueno como debería. Y eso hace que sea un tanto difícil de encontrar cables buenos. Bueno, ya teniendo en cuenta todo eso de Android y iOS, te diré algo. Los sistemas son buenos o son malos dependiendo del usuario. ¿Por qué? Porque se va a hacer bueno o malo dependiendo de lo que busques en cada uno. ¿Por qué digo eso? Porque he usado los ambos sistemas. Y hay un sistema que tiene partes fuertes y otro que tiene débiles. Y otro que quizás el punto débil de ese es un punto fuerte de Android. Y el punto débil de Android quizás sea un punto fuerte de iOS. Pero ese punto débil o fuerte va a depender del usuario, de lo que busque el usuario en cada sistema. Ya teniendo en mente todo eso, gracias por ver el video y llegar hasta aquí.